Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 19 de agosto del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos dejemos iluminar e instruir de la palabra del Señor que nos da la esperanza, que nos da la sabiduría que ustedes y yo necesitamos para que poniéndola por obra alcancemos la salvación. Como dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 9, esa es la meta de nuestra fe, alcanzar la salvación, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119 versículo 105. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19 del versículo 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: Entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Pues para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús le dijo: Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo que nos dé la sabiduría que ustedes y yo necesitamos para que recibamos, para que desechemos todo lo malo de nuestra vida y recibamos con humildad la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, y así seamos dichosos y así seamos bienaventurados, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 26. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que no me contente con escucharla, sino que la ponga por obra y perseverando en ella dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo hoy nos habla acerca del peligro de las riquezas y también de la recompensa para cuantos a Él lo siguen. Nos dice el Señor: es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora nos preguntaríamos nosotros: pues entonces, ¿las riquezas son malas? Bueno, depende. Uno, como dice en Proverbios 16, 8,
es mejor tener poco con justicia que mucho con iniquidad. Si es un dinero mal habido, entonces la riqueza, entre comillas, si es un dinero por sobornos, por robar, por hacer trampas a los demás, por poner por poner la balanza que esté de una manera injusta, si es que tenemos una tienda, por decir así, así está mal. Pero si trabajamos y nos esforzamos y nos trasnochamos por alcanzar nuestras metas y nuestros sueños y así tenemos algo, ¿es malo de tener? Claro que no. Lo malo es tener y no compartir con los demás. Recordemos en el contexto del Evangelio de hoy, es en el Evangelio de ayer, el contexto cuando Jesús le dice al joven, te falta una cosa, vende lo que tienes y repártelo a los pobres. Él se fue triste porque tenía muchas cosas. Entonces estaba encerrado en su capricho, en su orgullo, en su propia creencia, olvidando a los demás. A veces nosotros decimos, amo a Dios, llamo al prójimo de boca, pero cuando nuestro prójimo necesita ayuda y nosotros sí podemos ayudarle, no lo hacemos. Proverbios capítulo 4, versículo 28. No dejes esperando, si alguien te pide un favor, no dejes esperando si en tus manos está poder ayudarlo. Entonces, es importante nosotros ver por los necesitados. Como dice San Pablo por allá en 2 Corintios capítulo 8, del versículo 10 en adelante, no que uno pase necesidad para que otros tengan, sino que se comparta con justicia. Y recordemos siempre lo que dice Jesús en Hechos 20:35. Hay más alegría en dar que en recibir. Nosotros dando a los demás, entonces Dios nos dará a nosotros, porque Él es un Padre justo y cada quien cosecha por aquello que ha sembrado. Si nosotros ayudamos a los demás, Dios nos va a bendecir si ayudamos con justicia, si ayudamos con, con lo que podemos y tenemos. Porque hay muchos que sacan dinero a los demás y van y ayudan, dicen que ayudan, pero ayude con lo suyo, no con lo de los demás. Muy importante. Entonces, la riqueza no es mala si es bien, si es bien adquirida. Lo malo es no compartir con los demás. Decía San Juan en 1 Juan capítulo 3, versículo 17. Si uno tiene posesiones, bienes del mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra la puerta, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está que ama a Dios y al prójimo? Como ese Tito 1:16, profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Y dice el Señor, es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Por eso en la primera bienaventuranza, Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. O sea que teniendo, se despojan de ello. ¿Para qué? Para que los demás tengan. Como Jesús siendo rico, Él nos hizo a nosotros ricos en su pobreza. Muy, muy importante. Por allá, 2 Corintios capítulo 8, por allá en el versículo 9, por ahí. Entonces, muy importantísimo. Ahora, entonces los discípulos se preocupan y dicen, entonces si es así, ¿quién podrá salvarse? Y dice el Señor, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo mismo que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María, Lucas 1:27, para Dios todo es posible. Muy, muy hermosa esta frase, todo es posible para Dios. También recuerdan cuando Dios visitó a Abraham, le hizo la promesa a él y a Sara que iban a tener a un hijo, a su hijo Isaac. Génesis 18:14, dijo, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Para Dios nada hay imposible, todo es posible para Dios. A este respecto, de hecho, vamos a leer el numeral 1058 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la Iglesia ruega que nadie se pierda. La Iglesia ruega que nadie se pierda. Jamás permita, Señor, que me aparte de ti. Así debemos orar siempre nosotros. Jamás permita, Señor, que me aparte de ti. Si bien es verdad
que nadie puede salvarse a sí mismo. También es cierto que Dios quiere que todos los hombres se salven, 1 Timoteo 2:4, y que para Él todo es posible, Mateo 19:26. Bendito sea el Señor. Bendita la iglesia que Jesucristo fundó, que ora por nosotros, para que nadie nos perdamos, para que así se cumpla el plan de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 Timoteo 2:4, porque para Él nada es imposible. Mateo 19:26. Entonces, tenemos que seguir siempre perseverando en alcanzar a la meta, como así lo dice San Pablo. Sigan luchando. No es, y lo dice de una manera tan bonita, Filipenses 3 del 12 al 14, no es que ya haya llegado a la meta, sino que sigo luchando, olvido lo que dejé atrás y me lanzo por lo que está en el frente. También lo dice San Pablo, 1 Corintios 9:27, no sea que predicando a los demás resulte yo descalificado. O sea que la salvación se puede perder. Y hablando de la salvación, nosotros somos salvados en 3 tiempos. Tiempo pasado, con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, fuimos salvados. Efesios 2:8. En el presente tenemos que seguir luchando y procurando esa salvación. Filipenses 2:12. Sigan luchando con temor y con temblor, obedeciendo, buscando la salvación. Y en el futuro, Mateo 24:13. El que persevera hasta el final, ese se salvará. Lucas 21:19. El que persevera hasta el fin, con vuestra perseverancia salvarán vuestras almas. O sea, tenemos que siempre seguir perseverando. Nunca creer que ya estamos salvados. Jamás. Eso es un error, pensar que ya estoy salvado. Y también el Señor nos habla acerca de la recompensa a cuantos lo siguen. Pedro le dice: Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué nos va a tocar a nosotros? Y le dice al Señor: los aseguro que quien ha dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, recibirá el 100 por 1 y recibirá también la vida eterna. Ahora, esto no quiere decir en una manera literal que uno debe de abandonar a la esposa, a los papás, a los hijos para servir al Señor, porque a quienes primero tenemos que servir en el Señor es a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Y nuestro primer prójimo es la iglesia doméstica. Por eso dirá San Pablo en 1 Timoteo 5:8, el que descuida a su familia, los de su casa, es un renegado, como aquel que ha renegado de la fe. Entonces, no podemos nosotros trabajar de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, con nuestras palabras, con nuestras obras, con nuestro testimonio, con nuestro anuncio explícito del Evangelio de Jesucristo, desde nuestro hogar, y de ahí llevarlo hacia afuera, llevar la buena noticia hacia afuera. Muy, muy importante. Y termina diciendo el Señor Jesucristo: pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. ¿Por qué dice eso? Porque la salvación se consigue con perseverancia. Muchos que ahorita pueden pensar que están en primer lugar para la salvación y dejan de seguir buscándola, perseverando en su fe para alcanzar la salvación y no perseveran hasta el final, pueden llegar a ser últimos. Y muchos que están de último, recién empezando en la fe, recién conociendo al Señor, y perseveran hasta la muerte, pueden llegar a ser los primeros. Por eso, mis hermanos, como les expliqué hace un momento y les repito, la salvación es en 3 tiempos. Tiempo pasado, Jesús y de hecho vamos a leerlo para que quedemos claros y entendamos el plan de Dios acerca de nuestra salvación. Dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, vamos a buscar el versículo 8. Bien,
Efesios capítulo 2, versículo 8. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Habemos sido salvados, otra vez, Efesios 2:8. Hemos sido salvados, dice, pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Hemos sido salvados por el don de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no significa que ya estemos salvados completamente. No. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vamos a leerlo y vamos a deleitar, a gustar lo que nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, ¿se dan cuenta? La fe y la obediencia. Que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. Trabajar con sumo cuidado, ¿por qué? Por vuestra salvación. Hemos sido salvados, sí, gracias a Jesucristo, pero tenemos que seguir trabajando con sumo cuidado por nuestra salvación. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 13, para que entendamos y veamos que ese trabajo por nuestra salvación tiene que seguir hasta el fin, que eso no acaba. Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces, si ven, se dan cuenta, nuestra salvación es en 3 tiempos. En el pasado, Efesios 2:8, hemos sido salvados por la fe. En el presente tenemos que seguir trabajando buscando esa salvación, Filipenses 2:12. Y en el futuro, para que alcancemos nuestra salvación completa, digamos así, tenemos que seguir perseverando. Mateo 24:3, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, como dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 13, y que todo lo que hagamos sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Colosenses 3:17. Los quiero mucho, que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta y recuerden de apoyar a este canal de evangelización dándole suscribir, dándole me gusta, dándole compartir para que la palabra de Dios se propague. Recuerden, la fe que no se propaga se apaga. Ayúdenos a propagar la fe de la iglesia que Jesucristo fundó, nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Les invito a seguir perseverando en la fe, a seguir luchando por seguir conociendo la fe, celebrando la fe, viviendo la fe, extendiendo la fe y defendiendo la fe. Como dicen Números 6:24, que el Señor te bendiga y te proteja.